Hoy comenzamos con la parte 2, donde se trata de ofrendas de cereal, que es el capítulo 2 de Levíticos. Estamos aprendiendo acerca de las ofrendas a Dios, dijimos, y hoy la lección 2 se refiere a la ofrenda de cereal. La semana pasada vimos las ofrendas de holocausto, de sacrificio del animal. Hoy vamos a ver de cereal. Por favor, la pregunta número 1, hermana Eileen. ¿Cómo se debía ofrecer en cada caso de ser flor de harina, panes horneados o primicias de cereal? ¿Cuál es el significado de ofrecer flor de harina? Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, este será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite o dobleas sin levaduras, untadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentas una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de flor de harina con aceite. Así preparada la ofrenda de cereal, se la llevarás al Señor, es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuegos que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se debe quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Si le presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molida como ofrenda memorial, junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor presentada por fuego. Amén, amén, gracias. Bueno, ¿qué les parece? Fue un poco largo, pero todo esto del capítulo 2, del 1 al 14, habla de las ofrendas de cereal. Las ofrendas de cereal o las ofrendas de oblación, como dice aquí, como ustedes podrán ver, son ofrendas que se entregan ya sea en pan o en grano de los alimentos, molido o tostado, de los alimentos. Algunos pueden preguntarse por qué Dios está diciendo que ahora entregue ofrendas de cereal. Las ofrendas de cereal es una ofrenda donde no interviene la sangre. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué creen? Si es una ofrenda donde no hay sangre, no se trata de una ofrenda de expiación o de perdón de pecados, porque habíamos aprendido que para que haya perdón de pecados había que existir un sacrificio, muerte, derramamiento de sangre, había que pagarlo con la vida de un ser viviente. Eso es para lo que es la expiación del pecado. Pero las ofrendas de cereal no hay sangre. Por lo tanto, las ofrendas de cereal o de oblación no se trata de una ofrenda para expiación, sino de agradecimiento a Dios. Es decir, esas ofrendas se ofrecían para que uno recuerde de la gracia que recibió de Dios y poder agradecer a Dios. Por lo tanto, esta ofrenda de cereal era una ofrenda que siempre había que ofrecer acompañando a las otras ofrendas de sacrificio. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando uno va ante Dios para el perdón de sus pecados, también tiene que ir junto
un corazón de agradecimiento y recordar la gracia de Dios de perdonar a un pecador que debía morir, pero en su lugar Dios reemplaza. Dios quiere salvarme a mí. Con la intención de salvarme a mí, Dios reemplaza mi vida con algún otro ser para que muera. A eso se le llama redención. La intención clara de Dios hacia nosotros es de salvarnos. Por eso es un Dios salvador, es un Dios perdonador, es un Dios que nos ama para que nosotros seamos salvos y seamos felices. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere que nosotros vivamos en una situación crítica. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que todos sus hijos sean perdonados de todos sus pecados y vivamos felices y seamos salvos de todo tipo de castigos y de maldad. Pero para hacer eso no se logra de la manera humana, sino se logra de la manera de Dios. Y la manera de Dios es, en primer lugar, de que nuestros pecados sean perdonados a través de un sacrificio de holocausto, también acompañados de un corazón generoso que pueda dar a Dios en agradecimiento y de recordando y conmemorando las gracias, el amor que Dios tiene por nosotros. Para esto Dios ahora habla otras formas de ofrendas y ahora que fuera de cereal. Ahora, ¿se imaginan ustedes por qué Dios ahora pide que sea una ofrenda de cereal? ¿Por qué Dios dice, ofrézcame ahora cereal, lo que ustedes comen? No era la sangre y ahora es el pan, es el cuerpo. Claro, pero también esta sangre que es del animal, que es vida, ahora Dios quiere que nosotros entreguemos lo que nosotros valoramos como elemento de nuestro sustento. Es decir, el hombre lo que come, lo que puede sustentar su vida, viene del pan, ¿no es cierto? Entonces, la sangre y el pan también representa, si bien es sangre y el cuerpo de Jesús, pero ¿por qué es pan? Porque el pan es algo que nosotros comemos, es algo que nos prolonga la vida, es algo que nos sustenta la vida. Dios quiere que nosotros entreguemos lo que nos sustenta la vida a Dios para que nosotros recordemos que ese sustento de mi vida viene de la mano de Dios. Hoy día esto simboliza, el pan puede simbolizar no solamente comida, sino también puede simbolizar hoy día el dinero, el bienestar, la salud. Todo esto también es algo que representa por el pan, algo que nos sustenta. El dinero es hoy lo que nosotros nos sustenta hoy día, la salud hoy día. Y todo esto de dónde viene es para que nosotros recordemos, esto viene de la mano de Dios. Si uno recuerda que esto viene de Dios, ¿cómo nos vamos a entregar parte de esto a Dios en agradecimiento? Y Dios quiere que ofrendemos esto, el cereal, no porque Dios necesita cereal, sino la intención verdadera de Dios en que nosotros ofrendamos estos elementos de sustento, ya sea cereal, hoy día dinero, hoy parte de nuestros tiempos, nuestra vida, es para que nosotros confesemos a través de entregar a Dios. Cuando nosotros estamos entregando esto a Dios, estamos confesando, Señor, esto vino de tus manos y de lo que vino de tus manos, parte te entregamos a ti como señal de agradecimiento a ti. Este es el verdadero espíritu y significado de estas ofrendas de cereal. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, Dios quiere que nosotros entreguemos a Dios y a saber agradecer. Y como acá decía, estas ofrendas eran para la conmemoración. Esta dice ofrenda, aquí dice ofrenda memorial. Esto no es recordar el cumpleaños, no es estas ofrendas que nosotros entregamos para conmemorar el aniversario de nuestro casamiento o para conmemorar el cumpleaños de alguien, sino la ofrenda memorial se refiere a recordar
memorizar o conmemorar la gracia de salvación que Dios nos ha dado. Ese es el principal objetivo de la conmemoración que uno debe tener para poder entregar estas ofrendas de cereal a Dios. Por eso, si nosotros vemos aquí, dice, si alguien quiere presentar una ofrenda de cereal, tiene que ser ¿de qué? De flor de harina. Y versículos 1 al 3 habla uno de los tipos de ofrenda que se entrega con flor de harina. Flor de harina es harina bien molida, bien finamente molida, y es sin cocer, es tal cual natural, cruda como es cosechado, y sobre la harina en polvo, tenía que también justamente entregar aceite e incienso juntamente a Dios. ¿Por qué el aceite? El aceite es algo que también en esa época era valioso. Cuando hablamos de aceite, generalmente eran aceites exprimidas de olivo e incienso también, porque el incienso representa algo que produce aroma y Dios quiere que nosotros entreguemos a Dios lo que hemos recibido de Dios como cosecha, como producto de nuestro ingreso, y también aceite que representa Espíritu Santo, con un espíritu nuestro de agrado y que pueda ser una ofrenda grata para Dios. El incienso produce un aroma. Y esto había que llevarlos a los sacerdotes, que son los hijos de Aarón y los sacerdotes y sus hijos. Y entonces ellos lo que hacían era tomar un puñado de flor de harina, no toda la harina que uno ofrece, solamente un puñado de esa harina, junto con el aceite que ofrece y junto con el incienso, el sacerdote lo ofrecía a Dios quemándolo sobre el altar. Esto de quemar es porque cuando uno quema esto sobre el altar, se hace ceniza, lo único que se produce es humo y olor y aroma. Eso es lo que entonces no queda, es llevar esas cosas del mundo tridimensional, una ofrenda hacia Dios de algo que no se puede ver más, ¿no es cierto? Cuando uno se quema algo, eso significa entregar a Dios. Llevarle es una ofrenda que se entrega a Dios. Es una ofrenda, por eso se presenta por fuego el aroma grato al Señor. Ahora, según el cereal, después hay diferentes, con el mismo cereal, uno puede, de acuerdo al tipo de ofrenda que uno va a dar, después vamos a ver más sobre esto, la ofrenda del cereal también puede entregar según sus modos de entregar, modo de ofrendar a Dios. El modo de ofrendar es en este caso de quemado en fuego. Hay dos tipos más de ofrenda de cereal que se entrega a Dios. Una de ellas es de elevación, de levantarlo. Otra manera de entregar a Dios estas ofrendas cereal es también entregarlos sacudiéndolo. A veces se podía sacudir o balancear, ¿no es cierto? Como entregando a Dios, recibe, entrega y recibe. Esta manera también era otra manera de ofrecer a Dios. Entonces, los cereales se podían ofrecer como quemados, como balanceados o como levantados. Levantarse es como entregar esa ofrenda a Dios, levantando en lo alto, como diciendo que uno entrega a Dios. Pero en el caso de ofrendas de conmemoración, de agradecimiento, había que quemarlos por completo, un puñado de esa ofrenda. Recuerden muy bien, porque el tema de la ofrenda no es tan simple, es muy complicado, es muy vasto. Así que preste mucha atención, porque cada una de estas ofrendas tiene todo eso una connotación y un significado importante. Por lo tanto, en primer lugar, el flor de harina es crudo, natural, se entrega como conmemoración y se quema en el altar y es una ofrenda presentada como un aroma grato al Señor. Y de lo que resta de la ofrenda, porque uno tomó solamente un puñado del cereal, de la harina, el resto de la ofrenda que uno trae será entregado para ¿quién?
para Aarón y sus hijos. Dios hizo así para que Aarón y sus hijos, ustedes saben que los sacerdotes no trabajan, toda su vida dedican a Dios, no ganan el sustento, sino Dios hizo para que a través de estas ofrendas el sustento sea para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos. Por eso lo que queda de la ofrenda, Dios hizo para que ese cereal sea para Aarón y sus hijos, para que ellos puedan vivir y ser sustentados. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, estas ofrendas que quedan en el cereal, lo que quedan de resto de la ofrenda, eso significa que se le va a entregar a Aarón y sus hijos. Eso no significa que ahora, como se le da a Aarón y sus hijos, ellos pueden tratar como quieran con ese cereal que resta, con esa harina que resta, y poder utilizar para distintos fines. No. Lo que se ofrendó a Dios dice que es algo sumamente sagrada, dice aquí. Lo que se presentó a Dios y lo que se le entrega a los sacerdotes tiene que ser destinados para algo sagrado para Dios. No es una posesión personal ahora de Aarón y de sus hijos. Si bien lo recibe Aarón y sus hijos, esa ofrenda tiene que ser usada como algo sagrado para Dios. Le voy a dar un ejemplo para que quede claro con esto. Una vez, por ejemplo, en Pistis, nosotros hemos recibido muchas ofrendas de los hermanos que no solamente en dinero, sino también en material, también como aire acondicionado, para que nosotros a través de ese dinero podamos comprar el aire acondicionado, podamos comprar también el vehículo, el carro que llevamos para poder cargar todos esos elementos cuando hacemos pistis. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que como esto que Dios nos ha dado a través de ofrendas, si bien lo tenemos a nuestras manos, al alcance del siervo de Dios, muchas veces uno puede creer que eso puede ser utilizado para distintos medios. Un día un hermano me llama por teléfono y me dice: pastor, ¿se acuerda ese colectivo que usted tiene? ¿Me lo podía prestar? Porque me pedía para que quería con eso. Un día dice que nuestra familia tiene que viajar lejos para una reunión familiar y quería que le prestara para que ese auto pudiera toda su familia entrar y viajar, por ejemplo. Yo le dije: perdóneme hermano, pero lamentablemente no puedo, porque ese carro que Dios nos ha dado no está destinado para que pueda utilizar cualquiera para distintos propósitos personales. ¿Por qué? Porque es algo que está destinado para Dios y lo debemos usar para lo que es sagrado para Dios. Por eso no le puedo prestar, hermano, no porque sea malo, sino porque eso está destinado y consagrado para Dios. Por eso todo lo que Dios nos ha dado, lo tenemos que destinar para las obras de Dios y no para los usos personales. Por eso Dios específicamente, en la Biblia, muchas partes, cuando haya posibilidad de que uno pueda tomar esas cosas de Dios para uso personal, Dios le recordó diciendo: ojo, esto que te estoy dando es algo sumamente sagrado, que significa, esto es algo que está consagrado para mí, para Dios. No debe dar otro destino más que un fin sagrado para Dios. Es lo que está diciendo Dios. Por eso no debemos cometer ese error de todo lo que recibimos como ofrenda, utilizarlo para fines personales, sino tiene que ser para la obra de Dios y para ser consagrado para la obra sagrada de Dios. Eso es muy importante. El Señor lo está recalcando y remarcando muchas veces en la Biblia por este motivo. Y aquí justamente le está diciendo: esa ofrenda que te quedó de sobra no es tuyo, sino es una ofrenda sagrada y sumamente sagrada. Esto no significa que solamente eso es sagrado, todo es sagrado. Pero Dios le recordó que esto es sumamente sagrado para que los sacerdotes le den otros fines diferentes a esa ofrenda de Dios. Muchas veces muchos siervos de Dios malinterpretan esto y consideran las cosas sagradas y ofrendas de Dios como que si fuera uno, y se lo usa para sus propios beneficios o para sus fines personales. En realidad, eso Dios les ha dado para el sustento de uno,
para que a través de ese sustento pudiera uno hacer la obra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo utilizarlo. Si nosotros leemos en 1 Samuel, capítulo 1, 2, ahí vemos los hijos del sacerdote Elí tratan mal con las ofrendas de la gente. Y como Dios se enoja con eso, finalmente Dios, debido a eso, matan a los hijos. Le quita la vida por tratar en forma equivocada lo que es ofrenda sagrada a Dios. Por lo tanto, los siervos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con las ofrendas que recibimos que fueron elevados a Dios. No tomarlas con propósitos equivocados. Y después, de versículos 4 en adelante, vemos si ofrendamos otra forma de cereal. Ahora, esa ofrenda de cereal es cocida ahora al horno. Antes era la harina natural, pero ahora son ofrendas cocidas. Ofrendas cocidas al horno. Se pueden hacer panes con esa harina, pero los panes no deben llevar levadura. Esa harina tiene que ser amasados con aceite, tiene que contener aceite, tiene que contener la parte importante espiritual de esto. Y pueden formar obleas, pero sin levaduras también, pero tiene que tener aceite. Cuando quieras meter al horno, cocerlo con horno, tiene que tener estas cualidades, sin levadura, pero con aceite todos. Es decir, tiene que tener una buena connotación espiritual y sin impurezas como la levadura. También si presentas una ofrenda cereal cocida a la sartén, a veces se puede cocer en la sartén, pero si es sartén, esa harina sin levadura, hay que también amasarla con aceite. También partir en pedacitos y en la sartén cocinarlos con aceite. Eso es otra forma de cocinar para poder entregar una ofrenda cocida a Dios. Y en versículo 7, si uno quiere cocer a la olla, esto es hervir en la olla, esa ofrenda también tiene que ser de harina con aceite, por supuesto sin levadura, pero esa también se puede hervir en agua en la olla. Así se prepara todas las ofrendas cocidas de cereal. Uno puede seleccionar cuán más fácil le resulte, pero debes respetar estas pautas que el Señor le está dando. Si uno lleva estas ofrendas cocidas al sacerdote, quien deberá presentar en el altar, el sacerdote lo que hace es tomar solamente una parte como una ofrenda memorial y debe quemarla en el altar, como esa quemadura significa entregar a Dios. Por lo tanto, esto es una ofrenda presentada por fuego para dar como aroma grato al Señor. Y todo el resto de la ofrenda del cereal debe ser también entregada a Aarón y sus hijos para su sustento y para que eso utilicen ellos con propósitos sagrados y religiosos para la gloria de Dios. Entre las ofrendas por fuego que se presentarán al Señor, esto es sumamente sagrado, otra vez recalca, para que no le den otros fines. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor será de masa fermentada. Esto significa que ninguna masa tiene que contener impurezas como la levadura. Porque en una ofrenda al Señor presentada al fuego, cuando uno quema el fuego, no se debe contener algo como miel ni levadura, porque ni miel ni levadura se puede quemar en el fuego. No se puede entregar esto al Señor. Llevarán al Señor entonces levadura y miel. Pueden ofrecer a Dios levadura y miel cuando son únicamente ofrendas de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato, porque no se puede quemar y entregar a Dios ni levadura ni miel. Se puede ofrendar como algo adicional solamente en las ofrendas de primicias. Y todas las ofrendas de cereal se pueden sazonar y deberán sazonar con sal. Tiene que contener sal. Y no dejarán que les falte sal del pacto de su Dios, dice. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Hay que poner sal. Y acá dice el versículo 14, si le presentas al Señor una ofrenda de las primicias, estamos hablando ahora de las ofrendas primicias. Las ofrendas primicias significa los primeros frutos.
Cuando uno cosecha, toma de allí los primeros frutos de su cosecha, del cereal, esto tiene que desintegrarse como un trigo nuevo, un trigo de nueva cosecha. Pero ese trigo había que molirlo. Y después de molirlo había que tostarlo al fuego. Y esta ofrenda es una ofrenda de primicia, que le llaman. Es la ofrenda cereal de primicia, que deberá también ponerle aceite e incienso, como siempre. Con un corazón espiritual y sin impureza. Y tiene que tener un corazón espiritual y también con todo el incienso, el aroma, un corazón agradecido a Dios. Este aceite e incienso es algo que simboliza cuando nosotros adoramos, y el Señor Jesucristo dijo, cuando adoremos en espíritu y en verdad, ¿se acuerda? Ese espíritu y en verdad tiene que estar relacionado con aceite e incienso. Así que así se ofrecía la ofrenda de cereal. Cuando uno entrega al sacerdote todas estas ofrendas, el sacerdote lo que tiene que hacer es tiene que quemarlas también al fuego, este trigo nuevo y molido, como ofrenda memorial, como ofrenda de recordatorio, de agradecimiento por la gran obra que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Junto con todo el incienso y el aceite que dijimos que es espíritu y en verdad. Y esto es como Dios pide, ordena, que entreguemos esta ofrenda al Señor presentada por fuego. Es una ofrenda, recuerden, cereal, con todas estas formas, distintas maneras, y que debía entregarlos quemándose al fuego. Esto es una modalidad, modo de entrega, modo de ofrenda al fuego, quemado al fuego. Dijimos que las ofrendas de cereal, que es oblación, se puede quemar o balancear o sacudir o elevar como elevando a Dios. Estamos hablando ofrenda de cereal, tres tipos de cereal, dijimos ofrendas natural, cocidas tanto en el horno, a la sartén o a la olla. Dijimos también ofrendas de agradecimiento de los primeros frutos a Dios. Todo esto es en agradecimiento y en conmemoración. Todo es una ofrenda memorial, es una ofrenda de agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuán gran bendición derramó Dios en nuestra vida. Cómo Dios nos ha salvado de las manos, de la garra del faraón del Egipto, del enemigo, como Dios nos ha salvado. Todo esto en agradecimiento uno entrega cuando uno pide el perdón de sus pecados, porque uno siempre necesita perdonado del pecado. Y cuando uno pide el perdón, también a su vez tenemos que entregar este corazón de agradecimiento en espíritu y en verdad a Dios. Y no solamente de palabras, sino había que entregar algo a Dios. Hoy día esto es a través de las ofrendas en material, en dinero. A veces algunos hermanos traen, ahí vimos en Chiapas, traían a veces algún fruto de las cosechas de ellos. A veces uno traía miel a Dios. En fin, todo lo que uno entrega, tanto en dinero, en fruto o en dedicación a Dios, esto es un agradecimiento. No solamente entrega esto a Dios como agradecimiento y listo. Tiene que haber junto con esto un holocausto, es decir, un corazón quebrantado y arrepentido y agradecido a Dios. Esto es todo lo que Dios está, es el espíritu de estas ofrendas que Dios quiere recibir. Dios se alegra por todas esas ofrendas, no por lo material, sino por ese espíritu y esa intención en el corazón del ofrendador. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que recordar todas estas ofrendas del cereal y sus significados. He confeccionado un poco este cuadro para que nosotros recapitulemos, porque fíjense, la ofrenda del cereal que Dios quiere que nosotros entreguemos tiene todos estos significados. Por ejemplo, aquí podemos distinguir los distintos tipos de ofrenda del cereal, la manera de ofrecer y según el significado de todo esto y las notas de cada uno de ellos. Dijimos en primer lugar, estaba la ofrenda natural. Las ofrendas natural del cereal se le entrega a través de un puñado de harina con aceite e incienso. Y el significado es conmemorar la gracia de Dios y de agradecer
la bendición que uno ha recibido de Dios y que todo esto vino de la mano de Dios. Esto es de Levítico 1:1 al 3 y el resto para los sacerdotes, y es algo muy sagrado que no se debe utilizar para otros fines. Recuerden que todas estas ofrendas tienen que ser sin impureza, sin levadura, pero sí tienen que contener sal, dice. Y entre las ofrendas de cereal cocidos se podían cocer al horno. Y cuando uno quiere entregar ofrenda de cereal al horno, tenía que entregar panes de harina, pero había que amasarlos con aceite. Pero si uno quiere, en lugar de panes al horno, quiere entregar obleas, como unas galletas, había que también amasarlo con harina y aceite, y también había que untarla de aceite y hornearlos. También tiene todos el mismo significado, conmemorar la gracia de Dios y de agradecer. Lo mismo, se refiere a Levítico 1:4, que el resto es para los sacerdotes y es algo muy sagrado para no otros fines, y tiene que nunca debe contener levadura, pero sí tiene que contener sal. Y las que se elevan cocidas a la sartén son amasadas con aceite y cocidas con aceite también sobre la sartén, y también para la conmemoración de la gracia y la bendición de Dios para agradecer. Y esto se refiere a Levíticos 1:5-6 que vimos, y el resto para los sacerdotes también muy sagrado, sin levadura y con sal. Todo esto es igual. Y cuando uno quiere entregarlos cocidos a la olla, esto es servido en agua en la olla, también debía amasarlos con aceite y tenía que ser hervidos. Era también para conmemorar y agradecer a Dios, y también el resto es para los sacerdotes y es algo muy sagrado y no debe contener levadura, pero sí contener sal. Y después está el tercer tipo, que es el de primicia. Las ofrendas de primicia tienen que ser entregado con trigo molido y tostado, con los primeros frutos de la cosecha, pero había que entregarlos con aceite e incienso. Pero solamente y únicamente en entregas de ofrenda primicia, si uno podía entregar, tenía que entregar con levadura y miel. Pero esta levadura no tenía que ponerlo dentro del pan, de la masa, ni miel dentro de la masa. Porque de lo contrario, si uno coloca dentro de la masa, esto cuando se le entrega a Dios sobre el fuego, en el altar, cuando se quema, se estaría quemando levadura y miel, lo cual Dios prohíbe. Por lo tanto, no se debe entregarlo para poder quemar en el altar. Significa no hay que ingresarlo, integrarlos en la masa. Conmemorar esto también para la gracia de Dios y de agradecer su bendición. Todo esto está registrado en Levíticos 1:14-16, y también del resto, solamente todas estas ofrendas de cereal no se quema completo como el holocausto, aquí se quema parte y el resto es para consagrar a los sacerdotes, que hay que utilizarlo para los fines, para la gloria de Dios. No debe contener levadura, pero sí debe contener sal. Esto es un poco el capítulo 2, resumido en un cuadro de distintos tipos de modalidades, la manera de ofrendar y el significado que tiene estas ofrendas de oblación o de cereal que se debía entregar a Dios, que Dios le ordenó específicamente a Moisés que lo hiciera así. Aquí lo que quiero remarcar yo es el tema de la primicia. Primicia significa primer fruto. Y cuando toda parte de la Biblia, cuando habla de primicia, que es el primer fruto, tiene que ver mucho con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? La Biblia habla que Jesús fue el primer fruto. Fue Jesús quien, el primer fruto de resurrección, es el primer fruto que se logró a través de muerte y resurrección, que pueda ser entonces entregado a Dios, su vida como una ofrenda sagrada. Por lo tanto, cuando hablamos aquí del trigo molido, machacado, castigado, esto es el castigo que Jesús recibió, tanto estar molido y tostado, ¿no es cierto? Y el aceite e incienso fue el espíritu y en verdad de nuestro Señor Jesucristo, como su vida ofrecida a Dios.
Y después vamos a hablar un poco acerca de la levadura y miel, también la siguiente pregunta. Por eso aquí lo que quiero que recuerden es que cuando hablamos de primicia que nosotros tenemos que entregar, está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la pregunta número siguiente, la pregunta número 2. Le voy a pedir entonces a la hermana Consuelo, por favor. ¿Cuál es la razón de que Dios prohíbe la levadura en todas las ofrendas de cereal? Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor será de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Amén. Gracias, hermana. ¿Por qué Dios dice no incluir levadura ni miel? Porque la levadura, que como ustedes podrán ver, simboliza impureza. Algo que empieza a fermentar y algo que empieza a desintegrar o cambiar la naturaleza de la masa. Entonces esa fermentación es algo, una impureza que representa el pecado. Y con poder, esa levadura tiene un poder de expansión cuando uno fermenta la levadura. Es decir, empieza a surtir efecto propagatorio. Es decir, el pecado es como, fíjense, tuviese un recipiente con agua cristalina y clara y ustedes echan una gota de tinta. Esa gota de tinta, cuando cae en el agua, no queda justamente en una gota allí, sino empieza a expandirse, a propagarse a lo largo del agua para hacer el agua, cambiarlo, su estado, haciéndolo turbio. Así es exactamente lo que pasa con el pecado. Cuando el pecado entró como una gota a través de Adán y Eva al mundo, empezó a degenerar, a transformar al mundo, a degradar al mundo, hasta hacerlo en un mundo pecaminoso y turbio. Es decir, Dios no quiere que incluyamos en nuestra vida espiritual nada que sea impuro y pecaminoso. Porque Dios sabe muy bien que algo que parece tan pequeño, un pecado tan pequeño, algo que nosotros consideramos insignificante, algo que no puede hacer ni daño, eso si es pecado, algo si es en contra de la palabra de Dios, por más pequeño que sea, va a empezar al final hundiéndonos en medio del pecado. Por lo tanto, el pecado es algo que tiene un poder de expansión, como la levadura. Por lo tanto, no tenemos que ser muy cautelosos y prevenir que haya impurezas en nuestra vida espiritual. Y cuando encontramos que hay algo que esto es pecaminoso delante de Dios en mi vida, preocuparnos y limpiar esa gota de pecado en mi vida a través de la sangre de Jesucristo y a través de esa ofrenda de holocausto y de arrepentimiento ante Dios. Esa es la levadura. Por eso Dios no quiere que entreguemos levadura. Y en caso de miel, la dulzura de la miel representa los placeres carnales del mundo, lo cual es pecado, por supuesto. Por lo tanto, la miel es algo que también no debe entregar a Dios como una ofrenda. Dios quiere que nosotros seamos muy cautelosos y muy mesurados en cuanto a la miel. Cuando entregamos la levadura y miel, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cuándo podía entregar levadura y miel? No integrarlos a nuestra vida, en la masa de harina en nuestra vida, sino esa levadura y miel por separado. ¿Cuándo se podía entregar? ¿Se acuerda? Recién hablamos. Son las primicias de lo que... Así es, pastor. Es decir, Dios le dice, esa levadura y miel que representan los placeres carnales pecaminosos y la levadura, no hay que integrarlos a nuestra vida en la masa, sino hay que entregarlos por separado a Dios en la primicia. Y dijimos la primicia, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Es decir, únicamente Jesucristo a quien nosotros elevamos nuestros pecados, miel y levadura, para que Jesucristo nos limpie para siempre de esta levadura y miel. ¿Está claro, hermanos, lo que significa todo esto? ¿Cuál es el trasfondo de que Dios pueda dar tantos detalles con una connotación espiritual en cada uno de estos ofrendas de cereal? Cuanto más aprendemos Levítico, cuanto más aprendemos
estos preceptos que Dios pone, hay detrás de esos preceptos una intención muy clara de Dios de bendecir nuestra vida espiritual. ¿Y por qué Dios está haciendo lo que está haciendo hoy día a nosotros? Todos estos mandamientos, nos pone de claro manifiesto a través de estudiar Levítico. Levítico nos abre la mente para poder entender todas las voluntades y las intenciones de Dios en hoy día, como nosotros quiere espiritualmente obremos ante Dios. Sin impurezas, sin miel, no vivimos para los placeres carnales en este mundo. No vivimos con impurezas, con maldades, con engaños, con mentiras, con odios. Dios no quiere que vivamos con todas esas impurezas. Dios no quiere que vivamos solamente para mi placer, mi comida, mi vida, mi gozo. Sino eso, el gozo del verdadero cristiano no viene del mundo. El verdadero gozo no viene del alcohol, de la droga, del sexo. El verdadero gozo del hombre viene a través de servir a Dios. Cuando uno sirve a Dios, recibimos en el corazón un gozo que no se puede comparar con lo que recibimos a través de este mundo. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, el gozo que recibe el hombre, la felicidad que recibe el hombre viene de Dios. Cuando nosotros servimos y cumplimos y somos fieles a la palabra de Dios, obedientes y cumplidores, de ahí vienen espirituales bendiciones de Dios en nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta de que nosotros somos protegidos por Dios, somos bendecidos por Dios, todo lo que recibimos, tanto la economía, Dios nos sustenta, la salud, Dios nos sustenta. Al reconocer y entender esto, nos viene un gozo tremendo en el corazón que no lo podemos comparar con las cosas que el mundo nos pueda dar como gozo. Ese es el verdadero gozo y la felicidad del hombre. Amén, hermanos. ¿Está claro con el tema de la levadura y la miel? Bueno, vamos a la pregunta número 2 siguiente, y ahí hablamos de sal. Y quisiera, por favor, le voy a pedir al pastor, por favor. ¿Por qué todas las ofrendas de cereal debían sazonarse con sal? Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal. No dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Amén. Aquí podrán ver que la sal está simbolizando el convenio de sal. Si nosotros leemos en Número 18:19 o Segunda Crónicas 13:5, en la antigüedad, para poder hacer un convenio, utilizaban la sal como un símbolo de ese convenio. Lean en Números o en Segunda Crónica. La sal es algo perpetua. La sal no cambia. La sal es salado igualmente tanto hace 2000 años, hace 4000 años, hoy día y seguirá siendo salado. La sal no cambia su propiedad salada, aun siendo derretida en agua o siendo calentados al horno. La sal sigue siendo salado aún dentro del horno, dentro de un pan. Por lo tanto, la sal es el símbolo de la inmutabilidad. La sal significa algo que no cambia, algo que es perpetuo. Por eso Dios hizo que el convenio lo hiciera, simbolizara con la sal, porque así es el convenio nuestro con nuestro Dios. El convenio con Dios no se altera, es algo inalterable, perpetuo, inalterable. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos de esa manera. Nuestra fidelidad y obediencia a la palabra de Dios está simbolizando la sal. Por eso cuando nosotros ofrendamos a Dios con sal, significa recordando la palabra de Dios, recordando esa fidelidad y recordando cómo es la promesa de Dios y ser fiel, obediente a esa palabra de Dios. Cuando ofrendamos a Dios, somos seguros y certeros de que esa palabra de Dios se cumple, pase lo que pase. Aunque haya una bomba atómica explotando en todo el mundo, la palabra de Dios no va a cambiar. Es perpetua, es así. El mundo pasará, pero dice que mis palabras no pasarán, dice Dios en la palabra de Dios. Por lo tanto,
Nosotros tenemos que ser conscientes y cuando ofrendamos a Dios, cuando entregamos nuestra vida consagrada a Dios, tenemos que seguir fiel a esta palabra de Dios en obediencia, en conmemoración, recordar la palabra de Dios y es tener esta gratitud y agradecimiento por ser fiel y bueno con nosotros, nuestro Dios, este Dios salvador, este Dios amoroso, que está hoy día entre nosotros, con todos nosotros, gracias a Dios. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, quiero que empecemos un poco en su monografía, tratar de reflexionar cómo podemos entonces poner en práctica toda esta obediencia y la entrega de gratitud, de agradecimiento a Dios. ¿Cómo podemos hoy día ofrendar a Dios todo esto? ¿Cómo podemos ofrendar? Dios no quiere que nosotros cuando vengamos ante la presencia de Dios, como hoy estamos en la presencia de Dios, Dios no quiere que vengamos con manos vacías. Dios no quiere que vengamos con un corazón vacío, sino con un corazón de entregar una ofrenda a Dios, algo para poder agradar a Dios. ¿Qué podemos traer nosotros para poder agradar a Dios? Todo esto que nosotros tal vez estudiamos en una hora, en un par de horas, una hora y media, uno como siervo de Dios tiene que estar estudiando, meditando, si bien es algo que había aprendido, hay que tratar de seguir meditando, preparándolo. Me lleva desde que elaboración y llevarla a confeccionar todo esto, me lleva una semana para entregar a ustedes, pero en realidad mi consagración es a Dios, esto que estoy entregando. Por lo tanto, esto es una manera de entregar mi ofrenda, mi vida a Dios. Como siervo de Dios, uno entrega y uno vive. Yo no salgo a ganar dinero porque Dios me ha llamado para estos propósitos. Entonces, tenemos que empezar a pensar. Yo en realidad como siervo de Dios tengo que decirles a ustedes, porque ese es un verdadero siervo de Dios, para enseñarles cómo dice tal cual la palabra de Dios. Tenemos que ofrendar a Dios, hermanos. Tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que saber agradecerlo. ¿Por qué? Para que ustedes reciban en correspondencia a ese agradecimiento la bendición que realmente Dios quiere derramar en sus vidas. Dios no se alegra con un corazón avaro, tacaño. Dios se alegra cuando nosotros somos generosos con Dios. Eso no significa que nosotros vamos a dar algo de nuestro bolsillo. Nosotros vamos a entregar a Dios de lo que Dios nos ha dado a nosotros. De esa parte que Dios nos ha dado, un puñado se lo vamos a entregar a Dios, como para decirle, Señor, he aquí este agradecimiento con todo corazón, con todo aceite e incienso te lo entrego, Señor, con todo espíritu y verdad y agradecimiento. ¿Por qué? Porque todo esto vino de tus manos, Señor. Te estoy agradeciendo porque hasta mi vida, mi tiempo, ha venido de tus manos. Por eso les aconsejo, hermanos, ofrendemos a Dios. Les voy a pedir, hermanos, que entreguen a Dios. Eso es por ustedes, para la bendición de ustedes. Sepamos agradecer y agradecer en conmemoración de toda la bendición que Dios nos ha entregado, porque Dios quiere bendecir mucho más su economía. Dios no necesita ese material. Lo que Dios quiere es todo ese corazón de ofrendar a Dios. Aunque sea esas 2 moneditas de la viuda, ¿se acuerda? Dios no mira en la cantidad. Si Dios ya sabe cuál es tu situación económica, Dios ya sabe cuánto puedes y cuánto no puedes. Dios no habla de monto, Dios quiere ver tu corazón. Ese corazón sí sabes agradecer a Dios. Entonces, mediten esto y en su monografía traten de responder esta pregunta de cómo podemos hoy día entonces poner en práctica esta ofrenda de cereal que Dios está ordenando que hagamos. Es una orden, no es una opción, no es algo que yo pueda decidir por sí o por no. Si uno es hijo de Dios, si uno es pueblo de Dios, si uno es también siervo de Dios, tiene que ofrendar y tiene que entregar como Dios manda para la bendición que Dios quiere derramar en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a pedir al pastor Rafael, por favor, que nos podría ministrar la oración
Y vamos a orar, hermanos, para terminar la lección de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entregar nuestro corazón puro y pulcro a Dios, porque Dios ve nuestro corazón, Dios sabe todo sobre mí. Y vamos a entregar este corazón a Dios. Adelante, pastor, por favor. Y gracias, pastor, por esta oportunidad. Una oportunidad en oración de agradecer. Y este agradecimiento, Señor, que te damos, Amén. el agradecimiento que te damos en oración, es porque damos cuenta de que tú has querido salvarnos, tú has querido que ya no continuáramos, Señor, perdidos en el mundo, destinados al infierno. Tú nos has dado vida, tú nos has dado vida en Cristo. Has puesto a tu Hijo, Padre, como ofrenda única de sacrificio para que ya nosotros no moramos, Señor, sino que tengamos vida. Amén, Señor. Y hermosamente nos has llamado ahora hijos tuyos, Señor, solo por creer en ese amor, solo por fe en Jesucristo. Señor. Y aunque no lo veamos, Señor, sabemos que nuestros espíritus, Señor, están sentados en las regiones celestiales contigo hoy. Porque así lo hemos querido, porque te hemos obedecido y hemos deseado participar de ti, y ya no del mundo, Señor. Gracias, Padre, por ese gran amor, por ese sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz por nosotros. Amén, Señor. Gracias, porque sin Sí. ella, ¿dónde estaríamos hoy? Que sería no solo de nuestro cuerpo, sino que sería de nuestra alma, viviendo conforme al mundo. Gracias, Padre, porque en este tiempo, en estos años que nos has dado de vida en la tierra, tú has querido que seamos tuyos, tus hijos. Tú nos has elegido. Tienes un propósito con cada uno de nosotros en este tiempo. Así es, Señor. Unos mayores y otros menores en edad, Padre, pero tú quieres algo en nuestras vidas. Y eso no sabemos que seamos después para ti, pero sabemos, Señor, por fe que es algo grande. Estamos participando de las obras del cielo. Amén. Estamos participando de tu reino. Estamos participando de algo que no es de este mundo. Sí, Señor. Esa es la grandeza, Señor, de tu nombre. Esa es la grandeza de tu reino, en el cual veniste a mostrar, Señor. Sí, Señor. Y todo eso, Señor, tú lo tenías ya planeado, tú lo sabías. Tú sabías, Señor, que íbamos a ser salvados y que ibas a entregarte el sacrificio, Sí, como un cordero. Amén, Señor. Y también, Señor, tú quieres que eso que tú has dado lo agradezcamos. Amén, Señor. Porque ¿cómo vamos a ser buenos hijos si no agradecemos lo que recibimos del Padre? Sí, Señor. Es lo menos que podemos hacer, Señor, ya que ahora, como hijos tuyos, está bajo tus manos, está bajo tu dirección nuestro techo, nuestra comida, nuestra casa, nuestra familia, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que tendremos, ahora depende de ti. Amén. Ya no somos de este mundo para seguir esperando del mundo. Somos tuyos, Señor, y esperamos confiadamente en ti porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios poderoso y fiel. ¿Cómo no agradecerlo, Padre bendito? ¿Cómo no ser un pan sin levadura para ti? Sí, Señor. ¿Cómo no ser, Señor Jesús, alguien que tenga un corazón que agradezca, que recuerde ese amor tuyo en la cruz por nosotros? Amén. Porque ese es el punto con el cual tú nos hiciste nuevos, Señor, con tu sangre, Señor, esa sangre del pacto, ese nuevo pacto que tú veniste a refrendar ahora, ya no solo a los judíos, sino también a toda la humanidad, Señor. Amén. Nosotros somos parte de ese amor tuyo. Gracias, Señor. Bendito seas por ese amor, Señor. Así es. Bendito seas porque ya nada nos falta. Exaltado seas. Bendito seas porque tenemos lo más grande, Padre, tu palabra, tu verdad, tu amor. Amén. Bendito sea. ¿Cómo no agradecerlo, Señor, obedeciendo? Haciendo todo lo que tú dices en tu palabra y en tu verdad que nosotros debemos hacer. Somos tus hijos, Padre. Lo único que debemos de ser ahora es obedientes a ti, para poder permanecer en ti. No hijos rebeldes que hagamos lo que queramos, sino hijos tuyos, verdaderos, dignos de ti.
que establezcamos una vida nueva, una vida transformada, una vida renovada, que muestre que realmente somos tus hijos. Tú no amas el pecado, Señor. Tú no lo quieres, ese pecado en nosotros. A eso venimos, porque nosotros fuéramos limpios del pecado. ¿Por qué seguir pecando? ¿Por qué seguir desobedeciendo, Señor? Si la razón de tu sacrificio fue para que seamos libres, ahora necesitamos obedecerte para que realmente lo seamos y no regresar a la vida del pasado o a un futuro, pero sin obedecer. Yo te creo, Señor. Yo creo que tu amor es grande. Yo creo que tu sacrificio fue para vida. Yo creo que soy tuyo, que soy tu hijo. Y como tu hijo yo sé que puedo entregar lo que yo tengo, Señor. Que puedo entregar de mi vida, de mi tiempo, de mi corazón para ti, de mi tiempo en oración, de mi tiempo para llevar tu mensaje, de todo lo que yo puedo tener a la mano, Señor, y que tú me has dado, y sé que me lo has dado para eso, para entregarlo, Señor. No es para guardarlo, sino para entregarlo. Me hiciste libre para que yo entregue mi vida, me hiciste libre, pero libre para ti, libre para que yo sea libre para disfrutar de ti, Jesús, de tu grandeza, y no del mundo. Bendito seas, Padre, y ayúdanos, te lo pedimos, amado, que nosotros seamos agradecidos, que nosotros no dejemos de ver tu sacrificio, que nosotros no dejemos de mirar la hermosura y la grandeza de tu amor en la cruz por nosotros. Y que lo que tú quieres que se resolvamos es nuestra vida de pecado, nuestra vida de desobediencia, nuestra vida haciendo las cosas a nuestro modo, creyendo que así funciona. No, Señor, solo funciona haciendo tu voluntad, solo funciona conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que así sea, que tu palabra esté en nuestro corazón, esté grabada como en piedra, y que no se nos olvide que tú eres el que da todo, y nosotros lo único que podemos dar es algo muy pequeño comparado con el amor que tú has entregado. Bendito sea, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo venga a revelarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestra desobediencia, que venga a mostrarnos todo aquello que falta para que seamos más como tú, Jesús, para que seamos santos como tú eres santo, para que seamos perfectos como tú eres perfecto. Ese es tu deseo, que los hijos sean como el Padre, que no seamos hijos perdidos, sino hijos que nos parezcamos a ti, Señor. Ayúdanos a eso, que tu Espíritu Santo nos muestre todo esto que necesitamos entender sobre nuestra vida y la falta y el pecado que nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a entender también que no hay nadie más en el mundo interesado por nosotros que tú mismo, y que lo que nosotros hemos recibido de ti también lo demos gratuitamente como tú nos lo diste gratuitamente. Nada es nuestro, somos tuyos. Y si somos tuyos, Señor, lo nuestro es tuyo, Padre. Que estemos dispuestos, con un corazón dispuesto a entregar lo que recibimos. Cuánta bendición recibimos, Señor, a través de esta palabra. Mi corazón se alegra en esta palabra. Conozco de ti, Señor. Y por eso en tu grandeza, yo solo deseo participar de ti. Señor Jesús, haznos y ayúdanos, Señor, que no seamos avaros, no solo en el dinero, Señor, sino que no seamos avaros en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de Biblia contigo, de conocer y estar en tu presencia. Que no seamos avaros en aquello que más nos ha dado, Señor. Que tengamos más tiempo y más vida y más de todo y entreguemos de nosotros a quien nos ha dado todo. No hay nadie más que tú. Te hemos declarado nuestra oración de fe, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Y eres el único. No hay nadie fuera de ti que pueda ayudar a nuestra vida, que pueda estar sobre nosotros, bendiciéndonos y asegurándonos, Señor, no solo un futuro en la vida eterna del reino, Señor, sino también aquí en la tierra, guardándonos de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia,
Sí, Ya Señor. nada nos hará daño, porque Amén. tú eres el Padre que guarda. Sí, Señor. Que seamos agradecidos, Padre, y que podamos dar de todo aquello que tenemos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos muestre todo aquello que tenemos. Una habilidad, un don, una palabra, una manera de ser que ayude a que otros caigan en tu red, Padre bendito. Ayúdanos a ver eso. ¿Qué podemos dar, Señor? Que lo que ya podemos dar lo entreguemos con un corazón, como dice tu palabra, con un corazón alegre. Alegre de saber que es porque lo podemos dar y lo damos porque hemos recibido más, mucho más de lo que podemos dar. Amén, Señor. Bendícenos, Señor, con esa gracia de dar, Amén. con ese don tuyo que has sembrado en nosotros como humanidad, como hombres y mujeres, Señor, para dar. Tú has querido que seamos seres que demos, Padre. Amén. Nos equivocamos, pero sabemos que en nuestro corazón está el dar. Amén. Podemos ver a la gente en la calle y vemos cómo sufre, Señor, y estamos dispuestos a dar. Así ¿Cómo es. no darte a ti, Señor, que nos has dado todo y que nos has sostenido? Y nos sostendrás, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para Amén. toda nuestra vida y para toda nuestra eternidad. Así es, Señor. Gracias, Señor, Gracias, Padre. los corazones que hoy te escuchan y que hoy estamos aquí compartiendo este mensaje, esta palabra tuya. Amén, Señor. Estén dispuestos a ti, estén dispuestos a ser más como tú, Jesús, que Amén. diste todo por nosotros para poder nosotros ahora ser libres. Amén, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre que nos has dado para honrarte, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.